Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión eh, haremos una consideración bastante breve de lo que viene siendo el término de la práctica y su relación con la construcción del conocimiento, de los muchos tipos de conocimientos o las variantes epistemológicas eh, como lo conocemos en la cultura normal, y también su relación con el conocimiento científico, que es el objetivo en esta ocasión. Lo cual, primero que todo, como vamos a tratar de la práctica, necesitamos dejar muy en claro qué es la práctica y cómo esto también se ha tenido como una validez un criterio de validez para decir que un conocimiento es verdadero o no lo es. Vamos a ver un poco sobre lo que es la práctica en su definición y también las definiciones que dan algunos autores al respecto, y también lo que viene siendo la práctica de la consideración marxista del trabajo, que es específicamente en donde se centra su tesis. Ahora bien, la definición de la praxis, o sea, que es un término en griego, o sea, la praxis, obviamente, ahí está. Esta ha tenido muchas, digamos que, denotaciones, o sea, muchos intentos de definición o muchas pretensiones a definirlo, básicamente el concepto. Ahora, para nosotros en esta ocasión nos corresponde hacer un breve repaso de esos asuntos hasta llegar a, por lo menos esta primera parte, de definir qué es la práctica y sus respectivas relaciones con las construcciones del conocimiento, como bien hemos mencionado al principio. Ahora, para Marx, se tiene entendida la práctica como aquella actividad que transforma la realidad, y esta actividad tiene su base, digamos que su actividad se realiza en cuanto, o mejor dicho, sobre un elemento primario, básicamente. ¿Y cuál es el elemento primario, digamos que en este enfoque? Bueno, tiene que ver con la materia. Y el trabajo es la acción que se ejerce sobre la materia para luego hacer una transformación. Y esta transformación llega a ser un producto determinado de las cosas o procesos anteriores a ello, bien determinados igualmente. Ahora nos preguntamos qué es el trabajo. El trabajo prácticamente consiste en la actividad, como bien lo hemos mencionado, transformadora de la realidad, actividad sobre y en la materia, básicamente, donde yo puedo coger un elemento de la materia, un elemento físico, y digamos que elaborarlo, diseñarlo, manipularlo, moldearlo a mis intereses, que es básicamente de fondo lo que propone este autor, Villoro, en cuanto a la práctica. Ahora bien, se ha dicho que el criterio de verdad tiene que ver con la práctica. Ahora bien, ¿a qué se refiere el criterio de verdad? ¿Y desde qué ángulo? ¿Y de dónde lo tomamos? ¿De dónde nos agarramos de esa idea? A lo que responde, o lo que se menciona este autor en su libro, es que se trata de, con criterio de verdad, de que, bueno, de las creencias que tenemos concebidas o presupuestas ya, y estas creencias o conocimientos, presupuestos, si es que se cumple, si yo voy y le ejecuto ese presupuesto en una acción o en un hecho concreto, y ese hecho concreto reafirma o aprueba lo que yo tengo, digamos, con un presupuesto mental, un concepto de un hecho que se puede suceder, entonces sí es realmente efectivo, o sea, es verdadero. Y eso verdadero se da meramente en la práctica. Utilizamos un término en lo empírico. Ok, ahora nos preguntamos qué es una creencia.
Una creencia son las expectativas, conjeturas, presunciones de cómo deben ser la realidad. Aquí hay un tema muy interesante, de hecho, puesto que, digamos, en cuanto a las creencias, tenemos creencia de algo. Básicamente estamos rodeados y nosotros mismos nos construimos creencias. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que construimos creencias, o tenemos o adquirimos o añadimos creencias? Puede ser personales, construidos, o sociales, las que aceptamos a nuestro sistema de creencias, a nuestra identidad, lo que nos pone con personas. Bueno, un ejemplo de esto sería la creencia, por ejemplo, de que básico, digamos que pasando un poco al campo, digamos, cotidiano, donde observamos que un gato, observamos que un gato persigue a un ratón, y este gato comprueba la realidad del ratón, o sea, comprueba su creencia de que el ratón es ratón y lo puede cazar únicamente y cuando este le da un zarpazo al ratón, y ahí donde comprueba que ese ratón es verdad y no es un ratón de juguetes que se puede monitorear. Ahora bien, de todos esos tiene como premisa, digamos que como de fondo, las acciones. Ahora bien, las acciones, ¿qué importancia tiene en la práctica? Bueno, como hemos visto, como lo del ratón, tiene importancia de reafirmar, o sea, comprobar o hacer validar la creencia que tenemos. Muy bien. Y estas acciones, cuando son repetidas muchas veces, o sea, en la realidad, en la materia física, la realidad física, asumimos, es cuando decimos que esta creencia es verdadera y por lo tanto puede constituirse como un conocimiento o bien una teoría científica. En esta parte me suena muy correlativamente a la idea de Hume, donde básicamente son las costumbres, las acciones repetidas o los hechos repetidos que se dan en la realidad las que constituyen las axiomas o los principios científicos, de las que tenemos noción al respecto. Ahora bien, en este caso, el saber, o sea, el resultado de las acciones, y uno cuando conoce, sabe que esto es así, se define, o sea, básicamente el término saber, como aciertos sistemáticos de acciones seguidas por un marco teórico. O sea, esto quiere decir que es razón suficiente del saber. Acciones repetidas, seguidas, o sea, guiadas bajo un marco teórico, o sea, unas creencias, digamos, asumimos, si se me permite el término, para conocer, o de conocimiento, o sea, de conocer, básicamente la acción del conocer. ¿Y qué pasa, digamos, cuando, un caso hipotéticamente, las personas, aquellas que están, por ejemplo, tienen un conocimiento personal, intersubjetivo, predominante en sí misma, de la que ésta pretende básicamente asumir que ya conoce, ya, aun cuando no se da para otros seres, digamos que otras personas, otros individuos que tienen la misma capacidad, la misma, o sea, digamos que intelectual o acción también, que puede realizar dicha acción pero que no lo posee. Entonces se dice que esa persona, digamos que puede ser categorizada, digamos que como aquellos que buscan la iluminación, Buda, o las sectas de los maestros Zen, Jesucristo mismo. Entonces estas personas tienen un conocimiento, digamos, de un hecho muy acertada, pero eso no constituye que sea por ende como científico verdadero. Puede ser verdadero para ellos, pero no verdadero para quien digamos que observa desde fuera de ellos, para sus exteriores, digamos, para el otro, para un tercero. Pero para dar un ejemplo, por ejemplo, un maestro Zen
y dice tener conocimiento explícito, o sea, concreto de cómo es que él llega a acertar exactamente el tiro del arco en el blanco determinado, digamos, que él desea que sea allí, básicamente. Es básicamente un conocimiento intersubjetivo que no constituye con una base, digamos que en este caso, sólida para las nociones científicas. Ahora bien, entonces de presupuestos tenemos la condición de que debemos conocer básicamente el objeto, hechos, o sea, dirigirnos a la objetividad. Entonces, cuando conocemos al objeto y conocemos sus condiciones de posibilidad de ser, básicamente como la idea aristotélicas de acto, potencia y eficiencia, eficacia, si no me equivoco, entonces este objeto, cuando se conoce, digamos que lo puede ser moldeado, el resultado que puede tener de esto, podemos tener esto. Básicamente corta la idea del objeto en sí de Kant indeterminado o inaprehensible, básicamente. Entonces ahí donde la idea de Kant se ve reducida, porque ya estaríamos diciendo que el sujeto trascendental ya posee una noción sobre el objeto en sí y que no haya por ende un nómeno como tal. Ahora vamos bien con acciones intencionadas, pero antes de llegar a estas acciones intencionadas, decimos que las acciones son hechos o acciones, ejecución de actividades repetidas. Ahora bien, esas acciones repetidas bien pueden ser no intencionadas, por ejemplo como observar, como respirar, digamos, no son conscientes, digamos que en primera instancia. Acciones no intencionadas como recreo u objetivos, acciones no intencionadas objetivas, ¿vale? Básicamente. Ahora, en este caso, las acciones intencionadas sí tienen, digamos que de presupuesto, un interés. Este interés, digamos que busca el enfoque para conocer, busca un conocimiento determinado, por un enfoque determinado y con marco teórico determinado. Ahora, dice básicamente, si no todas las acciones confirman nuestras creencias propias y que transformen la realidad. Ok, regresando a un punto anterior, es decir, sobre el trabajo, que obviamente es una manipulación con las manos o con nuestras extensiones, digamos, nuestras herramientas, es decir, la tecnología en sí, que son elaboraciones del ser humano, básicamente. Ahora bien, estas acciones, el trabajo, transforman materia, pero también si tienes de la perspectiva de que la materia prima puede ser conceptos, o bien elementos, o bien hechos, entonces, pero mentales, o sea, conceptuales abstractas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, dice que la materia prima puede ser bien lo que mencioné, hechos, conceptos, cualquier que sea, creencias, pero esos son de naturaleza mental, más no de la naturaleza física. Entonces, actividad mental, digamos que la práctica mental, si se me permite el término, es subjetivo. Ahora eso tiene un problema que vamos a posteriormente a analizar, y en esta ocasión nos corresponde solo mostrar descriptivamente lo que dice este autor, que es Villoro. De hecho es un mexicano. Entonces el trabajo, como vemos, en primera instancia transforma la materia prima, o sea, la realidad física, a un producto determinado. Pero también se puede entender desde ese punto de vista, de otro punto de vista, que la materia prima puede ser, digamos, que elementos mentales, digamos, conceptos que pueden ser transformados en conocimiento, en teorías.
Y se dice que, digamos, cuando las acciones intencionales y se actúa y se logra los fines deseados, entonces el conocimiento de que se parte es verdadero. Es decir, si pienso subjetivamente que debo actuar para buscar un determinado fin y lograr ese fin, hasta llegar a lograrlo, es ahí cuando yo compruebo de que la base, digamos que la premisa o el enunciado de que yo partí, el enunciado objetivo del que yo partí, es correcta, es verdadera y es válida. Básicamente es hasta aquí las acciones intencionadas y la definición de la praxis. Muchas gracias.